Dios bendiga la vida de cada uno de mis hermanos ahí donde se encuentran en sus hogares. Algunos pues están en las casas de oraciones alabando y glorificando al Señor hasta ahí. Pues Dios les bendiga a cada uno, saludándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el deseo de poder participar con ustedes en la exposición de una enseñanza que le va a ser de mucha bendición a usted, pues lo ha sido a mí en el mundo espiritual, ¿verdad? Y es de hecho que cuando nosotros comenzamos la vida espiritual y no conocemos aquellas cosas que se pueden mover en esa parte atmosférica en la cual nosotros le llamamos espacio o le llamamos cielo a la inmensidad azul. Y es directamente es allí donde operan Satanás y sus demonios. Y es de hecho que tenemos que saber estas cosas, las cuales pues, Jesús por eso el tema que en esta hermosa noche vamos a tratar de poder compartir con ustedes tiene la necesidad de aprender la oración modelo. ¿Para qué? Para derrotar al enemigo y sus colaboradores. La necesidad de aprender la oración modelo para, oiga bien, derrotar al enemigo y sus colaboradores. Ese es el tema que vamos a compartir en esta hermosa noche y lo hallamos en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 1 y versículo 2, 3. Usted va a ver ahí la oración completa que Jesús le enseña a sus discípulos. Y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un saludo muy cordial a todos los hermanos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos aquellos que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Esa es la oración modelo. O sea, esa es la oración base que Jesús enseñó a sus discípulos. Y como base, las religiones del catolicismo la han tomado como una repetición. Pero el propósito de Jesús no era de ninguna manera que nosotros entráramos en ese mismo campo, estar repitiendo lo mismo, sino que era la fuente para que nosotros tuviéramos un principio de cómo entender la oración. Es por eso que el enemigo es tan acérrimo y astuto, tan sigiloso, que él sabe cuando alguien aprende a orar. Es por eso que cuando hablamos nosotros de modelo, ¿verdad? Estoy en esta hermosa noche también, estoy bendiciendo a mi hermano Danilo con su esposa allá en San Vicente Centenario. Allá estuvieron el pastor Kevin con la pastora Judith Chávez, estuvieron con la hermana Zenobia, la hermana Medari y otros dos hermanos que acompañaron a esa comisión. Estuvieron allá alabando y glorificando al Señor, y es por eso que hoy me estoy dirigiendo, como también me dirijo, a la pastora y al pastor del lugar de la aldea Los Naranjos. Dios les bendiga y la paz de Jesucristo en su corazón. A mi hermano Moisés Quintanilla y a su amada esposa, mi hermana Gualdina Lezama. Dios les bendiga grandemente a todos ahí. A mi hermana Marixa, a mi hermano Wilmer, Dios les bendiga, pastores, la paz de Jesucristo en su corazón. En esta hermosa noche, pues es una noche, como siempre, una noche de alegría, de gozo, porque el gozo, la paz de nosotros es Cristo Jesús en nuestro corazón. Aunque estén pasando cosas de diferentes formas en el mundo, de hecho nos trae a pensar, ¿verdad? Y de hecho nuestro cuerpo se siente como afligido, pero es por la causa del mismo cuerpo. Entonces, como esta oración a la cual hoy, el propósito de esta oración es que cada uno de ustedes se dé cuenta que la sabiduría en la oración tiene tanto que ver, porque vamos a combatir contra alguien no sencillamente que es ignorante,
Nosotros ignoramos las capacidades del enemigo. Si ignoramos las cosas que Dios nos ha dado y no las podemos echar a andar, no digamos contra el enemigo. Porque al enemigo nosotros a veces le aplicamos palabras que se nos vienen a la mente, pero no estamos seguras, sencillamente porque están en la palabra. Pero es por eso que tenemos que estudiar. Esta es una revelación y yo quiero decirle que Satanás es tan astuto ahorita que está utilizando a los mismos teólogos de los evangélicos de todos lugares, que están entrando en un montón de cada uno combatiéndose, enfrentándose, los unicitarios contra los trinitarios, los bautistas. Bueno, cuántas cosas está haciendo Satanás y está utilizando los mismos instrumentos que están en la Escritura. Pues si de la misma manera que él quiso contrarrestar a Jesús con la palabra, es lo mismo que está haciendo ahora con los diferentes teólogos, doctores en teología, que están combatiendo. Hay unos hombres que son muy ponderados, que esos no se andan metiendo con gente ignorante, con neófitos ahí, porque habemos neófitos que cuando medio sabemos una palabra como ese hombre blasfemo que sale ahí, que solo haciendo exégesis pasa en la Biblia, que los católicos se comen todo el mensaje que ese hombre habla, el Luis Toro, y no sabe directamente ese hombre que nosotros los evangélicos somos estudiosos y conocemos la exégesis, conocemos la semántica, conocemos todas las reglas que pueden tener el conocimiento para saber si alguien está predicando bien o está tratando de predicar bien. Hermana María Ruiz Zelaya, Dios me la bendiga, ahí donde se encuentra usted, la paz de Jesucristo en su corazón. Estamos enseñando algo que, como explicamos, y lo voy a explicar así, voy a enseñar algo que en el mundo natural no lo van a entender. ¿Por qué? Porque esto no se recibe por asuntos de estudio. No es un asunto de institutos que mi Señor me hizo entrar en este campo, como lo es la necesidad de aprender la oración modelo para derrotar al enemigo y sus colaboradores. Escuche muy bien, cuando hablamos de colaboradores, estamos hablando de los propios demonios, estamos hablando de los brujos, hechiceros, santeros, satanistas, budistas, macumberos, todo aquello que practica asuntos de magia negra, esos son colaboradores. Y también nosotros mismos, como cristianos, nos hacemos partícipe con pinches del enemigo, prestándole nuestro propio cerebro y nuestros labios para hablar lo que él quiere que nosotros digamos. Es por eso que lo primerito que usted debe de saber en esta hermosa noche, que usted va a aprender la necesidad de aprender la oración modelo. ¿Por qué? Para derrotar al enemigo y sus colaboradores. Lo primerito que tiene que aprender es esto. Satanás tiene conocimiento, sentimientos y voluntad. Eso es una personalidad. Él no es una persona, pero es una personalidad. ¿Por qué? Porque tiene las mismas acciones que nosotros tenemos. Nosotros tenemos oigan, conocimiento, sentimientos y voluntad. Satanás no tiene un cuerpo. Él necesita posesiones. Nosotros tenemos un cuerpo y ese cuerpo humano a nosotros nos limita para poder combatir a Satanás con nuestros propios pensamientos o con armaduras, con armas que nosotros podamos inventar. Y cuando nosotros evadimos y desconocemos lo que es el asunto de los conocimientos, sentimientos y voluntad, podríamos nosotros que estaríamos hablando de alguien que siente dolor cuando mira que alguien está sufriendo de algo. En el caso de Satanás tiene sentimientos, pero él no siente dolor porque las personas estén sufriendo. Si ese es el trabajo de él, llevarlo. Ahora, lo que da a entender esto es que tiene las acciones que usted y yo tenemos. ¿Por qué? Porque es una criatura formada de lo más hermoso, nos dice el libro de Ezequiel, capítulo 28. Ahí lo miramos, cómo fue la formación, cómo fue la creación de él. Pero él, sabiendo todo eso, como él sabe que nosotros sabemos que él tiene conocimiento, sentimiento y voluntad, pero que no tiene un cuerpo, sino que necesita un cuerpo para poderlo posesionar, nosotros tenemos un cuerpo el cual tiene limitaciones. ¿Por qué? Por su genealogía natural. O sea,
Nosotros no podemos combatir al enemigo porque no lo podemos ver. Él sí nos mira. Entonces, ¿por qué es necesario que aprendamos la oración modelo? De hecho, es para combatir al enemigo, para derrotar al enemigo y sus colaboradores. Entonces nos vamos a dar cuenta que así como le dije yo a usted, Satanás tiene conocimientos, sentimientos y voluntad. También vamos a aprender en esta hermosa noche, porque lo he repetido en muchas enseñanzas y de eso hay una enseñanza que directamente que se llama la oración, la intercesión, sus beneficios y resultados. Y como dentro de la intercesión está la oración, pues vamos a ver que no toda oración es una intercesión, pero que toda intercesión es una oración. Eso sí lo debemos dejar bien claro. Toda intercesión es una oración, pero no toda oración es una intercesión. ¿Cómo? Es eso lo que hoy vamos a aprender. Entonces, nos dice la enseñanza, escuche muy bien, nos dice la introducción que la oración es la fuente que alienta el alma de todo cristiano convertido. Esa es la que alienta el alma de todo cristiano convertido. El cristiano sin oración está muerto. El cristiano sin lectura de la palabra está muerto. El cristiano sin ayuno está muerto. Pero quiero decirle algo, que una persona que no sabe leer, que es sorda y que es muda, no puede dejar de orar, no puede dejar de ayunar, puede dejar de leer la palabra, pero puede hacer esas dos cosas sin necesidad de que alguien le ayude. Entonces, dice que como hoy es la fuente que alienta el alma de todo cristiano convertido, pero aún, oiga bien, tiene otro aspecto más importante, o sea, la oración. Es una plática del Creador con su criatura. Y esto se convierte en una comunión directa del necesitado con el que suple las necesidades. Qué bueno. Entonces podemos definir que la oración bien ordenada logra dos propósitos y obsérvelos. Uno, ser escuchado. Dos, obtener la respuesta. Son dos cosas que debemos de saber que en la oración, y de ahí nos vamos a dar cuenta por qué necesitamos tener estos conocimientos y llegar al punto de saber si mi oración pasó al redoma de nuestro Dios o sencillamente se quedó ahí nomás en el segundo espacio. ¿Y por qué se puede quedar en el segundo espacio? Lo vamos a investigar también y vamos a dar los textos bíblicos. Ahora bien, entonces dice que podemos, dice así, teniendo estas definiciones, o sea, ¿cuál definiciones? De que tenemos que ser escuchados, o sea, primero, ser escuchados, segundo, obtener la respuesta, ese es el conocimiento. Bueno, teniendo estas definiciones podemos entonces determinar que si podemos orar, también debemos de saber, oiga bien, que tenemos que orar. Si sabemos orar, debemos de saber que tenemos que orar, ¿verdad? Porque alguien puede orar, pero no lo está haciendo. Ahora bien, porque muchas personas que son cristianos saben cómo orar, pero no practican la oración. Y el poder no está en saber, sino en hacer. En esta lección aprenderemos tanto la teoría de cómo orar y también la práctica de orar sin descanso para lograr lo espiritual, que es lo más importante en la vida de todo cristiano convertido que desea descubrir los misterios del mundo espiritual. Los teólogos tienen sus definiciones en cuanto al asunto. Yo siempre me gusta, amado hermano, hablar de esto. Que yo le doy la razón a todos los teólogos y a todos aquellos que se enfrascan en un pleito entre ellos mismos, dando unas respuestas que no han descubierto todavía, porque recuerde que dentro de la escritura hay misterios que están escritos, pero la gente no sabe. Ejemplo, ¿por qué cree usted que Dios dejó por medio de ese Espíritu Santo
el asunto de hablar en diversos géneros de lengua. La gente, la mayor parte de la gente, y no importa si sea doctor en teología, no importa. Pero es que el asunto de la teología, cuando estudian a esas personas, esos hombres se olvidan de la oración y solo se ponen a estar buscando los textos, y máxime cuando ellos no tienen aquello, ellos buscan la forma como dislucidar aquello que otra persona está haciendo. Ejemplo, si el hablar en lengua, mire qué cosa. Por eso le digo yo que esto es un misterio. Los demonios, Satanás y los brujos sí saben qué es lo que pasa cuando una gente no solamente sabe orar, sino que puede entrar en un campo de lo sobrenatural y destruir el trabajo que estas identidades están haciendo en aquello que no se mira, a lo cual se le llama lo sobrenatural, ¿verdad? Entonces, podríamos decir entonces que si hay una necesidad de aprender la oración modelo, nos podíamos preguntar nosotros, que acaso cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar como también Juan le ha enseñado a sus discípulos, ¿cree usted que los discípulos no sabían orar? Si son criados dentro de la ley y habían sido enseñados a orar. Miramos los salmos, están las oraciones de los salmos, ellos sabían la escritura, pero lo que ellos descubren por lo que miran es por qué Jesús se internaba en el monte de los Olivos o en cualquier parte y él hacía las oraciones largas a tal grado que ellos no podían saber cuánto había orado, sino que lo que hacían era que se dormía. Más Jesús los despertaba y les dijo, Pedro le dice, no podéis haber velado conmigo ni tan siquiera una hora. Significaba de que como cristiano, cuando el cristiano ya tiene su día de estar en el evangelio, es lo mínimo que debe de orar diario, todos los días una oración, una hora. Y de esa manera va trepando escalafones espirituales. Es por eso que nosotros no entendemos el mundo espiritual. Mire, como el tema es la necesidad de aprender la oración modelo, entonces tengo algunas palabras aquí para ir entendiendo, hacerlo entender lo que es la palabra modelo. Dice que cuando nosotros hablamos de la oración modelo, estaríamos hablando de una casa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. En otras palabras, usted se ha fijado que en todas esas residenciales que hacen, siempre hacen una casa modelo. O sea, una casa de 2 cuartos con sala, comedor y su cocina, su baño, su porche. Así la hacen. Ese es el modelo de la casa que van a ser casi la mayor parte en esa residencial. Pero hay algo otro que dicen, yo quiero una casa de 3 cuartos. O sea que, pero ahí está el modelo. O sea que ese modelo se va a repetir en muchas casas dentro del programa que tienen habitacional. Entonces a eso se refiere cuando yo digo la oración modelo. Entonces dice, persona también que merece ser imitada. Una persona que tiene un buen testimonio, que es una persona dada a lo que es el asunto de la prédica, el asunto del estudio, vale la pena poderla imitar. Por eso Pablo también le dice a Timoteo, sé imitador de mí, así como yo de Cristo Jesús. Entonces, es una persona que merece ser imitada por sus buenas cualidades. Entonces miramos ahí que la oración es una oración sincera y voluntaria, oiga bien, de comunicaciones con Dios, en la cual expresamos con nuestras propias palabras buscando el favor de Dios. Oiga bien, la verdadera oración que le agrada a Dios, escuche muy bien, es la que se hace con reverencia, con un corazón contrito y humillado, que busca
hallar la verdad. Entonces, ahora bien, si nosotros decimos será lo mismo orar que rezar, quiero decirle que no. Porque la palabra rezar dice que significa, la palabra rezar significa, no es orar, ya que el significado rezar proviene del latín recitare, el cual significa repetir. Esto consiste en la repetición de ciertos tipos de oraciones, como los católicos, que los católicos, ellos dicen que están orando cuando oran el Padre Nuestro y lo repitan 50 veces, ellos creen que están orando. No, eso es rezar. Eso es como que yo le dé una oración a usted que yo me la aprendí con mis propios pensamientos y se la dé a usted y usted la empiece a repetir toda la noche. Usted lo que está haciendo es rezando, no está orando. Entonces dice que esto consiste en qué? En que la repetición de ciertos tipos de oraciones que han sido establecidas por otras personas y que no son palabras propias del rezador. Por eso es que Jesús, cuando dijo Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, Jesús le dijo a los discípulos, cuando ustedes se dirijan a la presencia de Dios, la van a hacer de esta manera, les voy a dar una oración, y dijo Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando yo voy a orar, digo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Pero ya no prosigo, vengan a tu reino, no le digo eso, sino que gracias por la oportunidad que me brinda de poder entrar a tu presencia para que escuches primeramente, Señor, mi confesión de pecado. Esa es la base de la oración. Entonces dice, esto significa, rezar es repetir una oración que alguien dejó escrita y que usted la está repitiendo de manera igual y que eso no es oración. Eso es rezar. Pues dice, oiga bien, que no son palabras propias del rezador. Pues no tiene sentido dirigirse al Dios Altísimo repitiendo algo leído o memorizado. La oración es una comunicación e intimidad con nuestro Padre Celestial. La oración es fuente de poder para el verdadero cristiano. Entonces, estoy explicando para hablar de la palabra modelo, que dice que la necesidad de aprender la oración modelo, ¿para qué? Para derrotar al enemigo y sus colaboradores. Ya leímos por medio de la introducción que ella es la fuente que alienta el alma de todo cristiano convertido. Y que tenemos dos razones para poder saber orar. Uno es para poder saber si estamos siendo escuchados y la otra es para ver si podemos recibir lo que estamos pidiendo. Entonces, la primera parte en este asunto es conociendo la diferencia entre oración e intercesión. Si ya expliqué que la palabra rezar no es orar, sino que repetir una oración que está escrita, no es algo que sale de su corazón, sino es algo que alguien dejó ahí. Jesús nos dejó una oración modelo, pero no dijo, la van a repetir todos los días así, no, que los dejó modelo. Ella es la que fluye como base para poder dedicar toda nuestra oración de 2, 3, 4 horas y no es que vamos a estar repitiendo la misma oración todos los días. Cada quien tiene su propia oración, pero Jesús a los discípulos les enseñó esa porque ellos dicen, enséñanos a orar como Juan le enseña a sus discípulos. ¿Qué era lo que les enseñaba Juan? No lo dice la escritura, pero de hecho ellos sabían orar porque eran hijos de Israel y ellos habían sido criados en la ley de Israel. Entonces, miramos ahora, ¿por qué necesitamos nosotros saber cuál es la base de la diferencia entre una oración y una intercesión? Pues, vuelvo a repetirlo. Toda intercesión, escuche muy bien, es una oración. Toda intercesión es una oración. ¿Por qué? Se la voy a explicar. Porque cuando vamos a interceder,
vamos a platicar, vamos a ponernos en medio de algo o de alguien para poder nosotros ponernos enfrente de eso que el enemigo está enviando, pero que yo como intercesor me estoy poniendo en medio, entre medio de Dios y entre medio del problema, y le digo, Señor, aquí estoy, yo, Padre eterno, estoy ahora mismo cortando todo trabajo que el enemigo pueda traer sobre la vida de mi hermano Danilo, el pastor de allá de San Vicente Centenario con su esposa. Declaro por la palabra en el nombre de Jesús que en este momento tu Espíritu Santo fluye sobre la vida de él y que todo aquello que perturba su vida desde este momento es cortado de raíces en el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy intercediendo, pero lo estoy haciendo a través de la oración. Entonces, pero si yo estoy así, ahora a cambio ahora, voy a orar, no voy a interceder, pero estoy diciendo, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Confieso, Señor, que soy pecador. Gracias por esa agua, por ese viento, por el aire, por todo lo que nos das. Señor, te agradezco por darme la vida. Entonces, esa es una oración. Entonces, tengo que ser el nivel de cómo yo voy a utilizar esa oración para convertirla en intercesión. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe todas estas cosas. Entonces nos dice, conociendo las diferencias entre la oración y la intercesión de poder. El orador debe conocer lo siguiente. Oigan bien, el orador, por eso dice, conociendo la diferencia entre oración e intercesión de poder. El orador debe de conocer lo siguiente, que eso es lo que usted debe de conocer. Que el resultado de una oración desatando el poder sobrenatural de Dios no consiste en lo largo o corto que usted se postre para orar y pensar, porque estuve 5 horas, lograré que Dios me escuche. No es así. Debemos de saber nosotros que, de hecho, debemos de orar constantemente con oraciones a largo plazo. Pero que no nos vayamos a imaginar que porque alguien está orando ahí y solo oró 10 minutos, pero que yo como oro 5 minutos, yo tengo más resultados que aquel. No nos vayamos a equivocar o pensar de que soy más espiritual que esa persona. De ninguna manera. Si nosotros miramos que tenemos la capacidad para orar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas, hombre, démosle gracias a Dios. Pero si alguien está orando 1 hora, está siendo escuchado también. Ahora bien, a esa persona que está orando tal vez 1 hora o media hora, no le pueden ser reveladas las cosas que aquella persona que ora 3, 4, 5 horas, eso sí estamos claros. No le pueden ser reveladas. ¿Por qué? Pero sí, esa persona es espiritual porque está orando. Ahora bien, si dejamos aquello de que no es porque yo ore 5 horas ni porque el otro oró solo media hora, aquel es menos visto. No, eso no lo vamos a ver. Ahora, que a través de la oración nosotros descubrimos cómo interceder con poder, cómo orar con poder. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos con poder, tenemos la capacidad de entrar a esa atmósfera dimensional y contrarrestar el trabajo que el enemigo tiene. Yo voy a mostrarle a usted con la palabra cómo es que el enemigo se interfiere en la vida de nosotros cuando nosotros no sabemos esto. Escuche muy bien. Cuando usted no tiene estas capacidades de saber, porque usted ora, pero usted no tiene conocimiento, ¿qué significa lo que usted está haciendo o cómo lo va a hacer? Mire, búsquese ahí usted el libro de Daniel, y se va a dar cuenta en el capítulo 10, se va a dar cuenta que usted tiene que tener este conocimiento. Hablamos de que Satanás tiene conocimientos, sentimientos y voluntad. Nosotros como personas tenemos conocimiento, sentimiento y voluntad. Tenemos un cuerpo. Satanás no lo tiene. Necesita poseer un cuerpo. Entonces, como nosotros cuando vamos a orar, a veces decimos palabras y voy a explicar así.
Cuando se le pone cerco al ganado, ya no están utilizando alambre ciclón ni alambre de púa, sino que están utilizando máximo 3 alambres eléctricos. O 3 alambres eléctricos. Esos tienen el negativo y el positivo. Y al solo pegar el animal ahí, sale corriendo porque sintió que le pegó. Entonces, el animal no actúa por conocimiento, sino por intuición. Porque nosotros al ver ese tipo de alambre sabemos que eso es electricidad, lo que hay ahí. El animal no, el animal sabe hasta que pega y siente el golpe de la luz. Lo mismo es cuando nosotros, escuche muy bien lo que le voy a decir. Si un hombre que es rico y tiene ganado por todos lados, y el ganado se le desbanda, no lo puede controlar, entonces él viene y hace las partes y les pone alambre eléctrico. Ya luego los amansa y los animales agarran aquel conocimiento de que esos alambres, al tocar esos alambres sucede algo. Entonces ya lo hacen por intuición, no por conocimiento. Ahora, usted y yo sí sabemos que si tocamos ese alambre, estamos viendo de que puede ser de que sean 110 o puede ser de que tenga 220, entonces nos puede electrocutar. Entonces, cuando Satanás sabe esas cosas, que usted no tiene el poder para poder tener minado el lugar donde usted vive, Satanás se introduce. Entonces, mire, si usted no tiene este conocimiento, por eso estamos haciendo de que, ¿cuál es la diferencia entre la oración y la intercesión? En este campo debemos de saber lo que estamos haciendo porque el enemigo que nosotros tenemos tiene conocimientos, sentimientos y voluntad. No se le olvide porque quiero llevarlo al punto de que Satanás no es ignorante. A Satanás no lo doblega sencillamente porque usted y yo digamos un montón de palabras que se nos salen de los sentimientos, de la voluntad o del conocimiento, pensando que porque decimos eso a Satanás va a correr, o como que digamos, a Satanás lo tenemos nosotros bajo los pies. ¿Quién le ha dicho a usted que usted tiene a Satanás bajo los pies? ¿Quién no tiene a Cristo Jesús? Ahora el libro de Romanos en el capítulo 16 dice que nosotros en breve tendremos a Satanás debajo de los pies. Pero ¿cuándo será? Cuando seamos arractados, cuando seamos transformados, porque hasta ahorita nosotros no podemos hacer nada contra Satanás, más que confiar que si nosotros guardamos la palabra, Dios siempre va a estar con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Entonces ese es el único que nos puede salvar de Satanás. Pero cuando nosotros seamos transformados, Satanás no va a poder nada en primer lugar porque ya no va a existir. Pero como somos cuerpos sobrenaturales, entonces vamos a ver qué es lo que opera en ese mundo, en esa parte que usted no sabe, al cual nosotros le llamamos espacio, pero que allí, en esa parte, es lo que dice el libro de Efesios, y se lo apunta Efesios capítulo 6, versículo 12 en delante, porque dice, porque no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes demoníacos. Pablo ya nos enseña qué es lo que sucede en ese espacio. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el capítulo 10 del libro de Daniel, cuando Daniel se propone regalarle al Señor 21 días de ayuno, pero que aún terminó los 21 días y hasta el día 24 le vino la respuesta por el ángel Gabriel y le dice estas palabras. Versículo 11. Y me dijo Daniel, varón muy amado, ya el día 24. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, dice, me puse en pie temblando, hablando Daniel. Empieza a explicarle entonces el ángel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste en tu corazón a atender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Hasta ahí le está explicando el ángel, que desde el día que él pensó en su corazón, como que dijera usted así, la otra semana voy a regalarle 3 días de ayunos a mi Señor. Desde ese momento que usted lo pensó, Dios ya le tomó en cuenta su
sacrificio o su acción de gracia. Y le está diciendo el ángel que desde el día que él había pensado eso, ya su oración había sido escuchada. Entonces fíjese, el versículo 13 le da la respuesta, ¿qué es lo que pasa? Y eso es lo que usted tiene que saber. Porque Satanás está interesado en que su oración no pase de ese segundo cielo. Y mire lo que hay en el segundo cielo, lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Eso está allí. Entonces, mas el príncipe, oiga bien, del reino de Persia, se me opuso durante 21 días. O sea, que la respuesta a Daniel le vino el primer día le mandaba la respuesta el Dios Todopoderoso. Pero cuando él llega a la parte atmosférica, a la cual nosotros le llamamos el segundo cielo, ahí se encontró con el príncipe que estaba adjudicado al reino de Persia. Ejemplo. Para San Pedro Sula hay un príncipe, hay una potestad, hay un gobernador y hay huestes demoníacas. Usted tiene que saber que hay zonas enmarcadas, zonas territoriales adjudicadas, las cuales Satanás las tiene divididas con príncipes, con gobernadores, con potestades, y los que hacen el trabajo sucio son las huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Entonces dice ahora que, dice así, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, escuche muy bien usted, lo que quiero que entienda es qué es lo que sucede en ese mundo espiritual que usted no lo mira y que no lo sabía. ¿Qué es lo que se mueve en esa atmósfera dimensional? Algo que usted no se imagina, usted solo está orando, está intercediendo, pero usted piensa de que todo lo que usted está haciendo ahí, todo está llegando al cielo. Y debe de saber que hay interlocutores en medio de esa parte que usted no mira, absorbiendo su oración y enviándole mensajes a la mente para que diga usted, tengo tanto tiempo y no recibo respuesta. Dios no me escucha, Dios no me mira. Y sí lo está mirando y sí lo está escuchando, amado hermano. Sí lo está mirando y sí lo está escuchando. Lo que pasa es, como explico, póngase en orden de batalla y sepa lo que está pasando en la atmósfera dimensional. Entonces dice que para poder pasar el cerco que tenía el príncipe de Persia con todos sus demonios ahí, el ángel Gabriel no lo pudo hacer él solo. Se le oponía. Entonces vino Miguel, uno de los principales de los batallones de Jehová Dios, y ese vino en ayuda, dice el versículo 13. He aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé ahí con los reyes de Persia. Y le dice ahora, versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, cuando nosotros entramos entre la oración y la intercesión, es de ella. Debemos de saber esas cosas que opera en ese mundo espiritual. En ese mundo espiritual, ahí se mueven los brujos, los hechiceros, los santeros, los satanistas, budistas, macumberos. Y cuando el pueblo no tiene conocimiento, porque hermano, ¿cuándo es cuando el pueblo tiene conocimiento? Solo dice, Señor, en el nombre de Jesús decretamos que todos los brujos se vayan de este lugar. Y es como le explico. Los brujos son conocedores de todas las cosas que están en la Escritura. Y ellos saben el poder que nosotros tenemos, pero también saben que no lo podemos desarrollar. Si el espacio está contaminado por príncipes, potestades, gobernadores y huestes demoníacas, también ahí juntos están los brujos, hechiceros, santeros, satanistas, budistas, macumberos, trabajando ¿para qué? Para que su oración y mi oración no llegue al tercer cielo. ¿Qué tenemos que hacer ante esa situación
cuando nosotros sabemos que hay alguien que está esperando nuestra oración para robarla, entonces es aquí donde entra el conocimiento absoluto y total de Dios. Por eso le explicaba yo que muchos de los que están en asuntos de lo que es esto, muchos de los que estudian la teología sistemática y que son doctores en teología, ellos combaten, explícame en qué texto bíblico está eso, y yo le voy a hablar algo, que no lo va a hallar, porque es un misterio del Espíritu Santo cuando dice hablar en lengua. En hablar en lengua, ¿qué teólogo, no importa cuál sea la capacidad, porque puede hablar teorías? ¿Qué teólogo puede decir cómo es que se habla en lenguas? ¿Cuál fue el hablar en lenguas en la iglesia primitiva? No saben. Lo que saben es contrarrestar y que fueron idiomas. ¿Y cómo era que fueron idiomas si los que estaban hablando dicen que estaban hablando en Galileo? Pero la interpretación la estaban recibiendo los otros 18 países ahí del lenguaje de ellos. ¿Cómo era eso? El gran misterio. Si eran lenguas, eran idiomas, pero había una interpretación por parte del Espíritu Santo que le abrió los oídos a todas esas personas para que entendieran el mensaje, que estaban hablando en Galileo, eran Galileo, pero estaban hablando en el idioma de ellos. Entonces cuando Satanás sabe que tú no conoces estos misterios, ejemplo, ¿por qué Jesús no envía a los discípulos a predicar hasta que les dijo, hasta que hayan sido investidos del poder de lo alto? ¿Por qué? Porque en sí ellos habían demostrado un montón de debilidades como personas, y para ir a combatir contra el enemigo no lo podían hacer en la situación como estaban. Entonces Jesús les dijo, no se muevan de aquí hasta que sean investidos por el poder de lo alto. Y el día del Pentecostés, en el capítulo 2, se da un evento en el cual estaba profetizado en Joel. Solo se dice en el libro de Joel, pero nosotros ahora, con los arreglos que le han hecho de textos y capítulos, dice Joel capítulo 2, versículo 28, ahí estaba profetizado lo que se dio en las cosechas del 50º día, que era la fecha de la cosecha. Jesús le dice en el capítulo 24 de Lucas, le dice a los discípulos que no se movieran de ahí hasta que fueran invertidos, es el día 40. 10 días después, en el capítulo 2 del libro de Hechos, se da la promesa enviada por el Señor Jesús. Y dice que cuando el Espíritu Santo vino como en un viento recio, y dice que cuando cayó sobre las personas, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y se asentaron, dice, lenguas como de fuego. O sea que ahí hay una figura de similitud, o sea, un símil como fuego. ¿Por qué? Porque tenía que mostrarse. El Espíritu Santo se manifestaba con aquella lengua como fuego, como también cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, no como una paloma, sino en forma de paloma, ¿verdad? Dando a entender que estaba de acuerdo con lo que Jesús había hecho. Hoy aquí lo miramos ya asentado como lenguas de fuego, y hablaban en lenguas según el Espíritu les daba. Entonces, el hecho de que alguien se oponga no significa que no se va a ejecutar lo que nosotros hemos aprendido. Por eso le digo yo, que cuando el brujo sabe que usted no sabe lo que Dios le ha dado, entonces ellos hacen trabajo. Pero cuando usted ya sabe por qué Dios le dio a usted diversos géneros de lengua, no fue en vano. No es sencillamente para decir, ya recibí el bautismo por el Espíritu Santo. No, es más que eso. Ese es un doble poder. Eso es un poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Entonces me van a ser testigos. La palabra testigo no era sencillamente alguien, sino que iba a decir, esto es lo que Dios nos dio. Por eso es que hoy podemos decir, cuando usted sabe ejercer el poder, ningún espíritu inmundo lo puede derrotar. ¿Por qué? Porque usted sabe hacer lo que la palabra de Dios. Por eso dice que debemos de saber entre lo que es una oración y una intercesión. Es por eso que nosotros debemos de entender que si en ese espacio, el cual nosotros le llamamos cielo, en ese segundo cielo, ahí está Satanás, sus demonios, todos los demonios, todos los brujos
esperando la oración de cada uno de nosotros para poderla dilucidar y hacerla nada, retenerla, para que no recibamos el deseo que estamos esperando. Pues 21 días tenía Daniel de estar ayunando y en el día 24 le contestó Dios, pero nos muestra, no era que Satanás tenía la capacidad para retener, pero recuerde usted que el mismo ángel dice que se le oponía, en otras palabras, decía, yo no te voy a dejar pasar aquí, y estaba con todos los demonios, y como son guerras en el mundo espiritual, que esto no lo puede explicar un teólogo, porque se empieza a hablar de teorías de semántica, de un montón de reglas que se utilizan en interpretación. Esto ya es por revelación. Los brujos, cuando saben que hay cristianos dentro del lugar donde ellos tienen trabajando, pero que son cristianos pasivos, porque no pasan de lo mismo, no pasan de estarse congregando todos los días, de cantar coro, de gritar, de danzar. Esa es la rutina de la mayor parte de los cristianos. No, ellos más bien bailan con la música que tienen los cristianos ahí, porque no es así. Entonces, pero cuando usted descubre esto, por eso dice, la necesidad de aprender la oración modelo para derrotar, oiga bien, al enemigo y sus colaboradores. Cuando usted intercede por algo que miremos que no funciona nada de lo que estamos haciendo, usted tiene que entrar al mundo espiritual y utilizar los diversos géneros de lengua. Y mire que le voy a dar un ejemplo, porque yo siempre que hago estos trabajos me gusta mostrar ejemplos. Esto no lo puede hacer un doctor en teología, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ellos se basan más deme el texto bíblico donde diga que usted que hay que hacer así. Por eso les digo que este es un misterio. Este es un misterio. El que habla en lengua habla para Dios, dice, es un misterio. Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted conoce que esto es un misterio y usted lo ejerce, usted rompe las ligaduras en cualquier lugar. Entonces, si voy a interceder, de hecho, tengo que saber cómo voy a formar la oración. La oración, en primer lugar, oración de gracias. Extiendo mi oración dándole gracias al Señor. Ejemplo, gracias Señor por la oportunidad que me brinda estar delante de su presencia. Un ejemplo. Y prosigo de la gracia. Luego llego, Padre, vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón por mis pecados, por los pecados que cometieron mis ancestros, los cuales abrieron puertas legales para que Satanás tuviera acceso a mi vida, pero que ahora, Señor, con el conocimiento que me has dado, yo rompo todas ligaduras, pido tu Espíritu Santo que vaya al pasado, que rompa ligaduras, que rompa altares, los vuelve inoperantes, y todo contrato del enemigo en mis antepasados queda destruido, Señor, en el nombre de Jesús. Y ordeno que esos demonios que estaban adjudicados a ese contrato ahora mismo son tomados presos y llevados al pozo del abismo en el nombre de Jesús. Y ahora voy a la tercera parte. Padre eterno, ahora en el nombre de Jesús le pido que me cubra con toda su armadura que está en Efesios 6, 14 al 17. Tomo la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz. Tomo el escudo de la fe para apagar todo dardo encendido de Satanás y demonios, de brujos, hechiceros, santeros, satanistas, budistas, macumberos, practicantes de arte mágica y ciencias ocultas, y ahora los pongo bajo los pies de Jehová Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Tomo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra, y declaro por la palabra en el nombre de Jesús que ningún brujo, hechicero, santero, satanista, budista, macumbero, practicante de arte mágica podrá, Señor, hacerme ningún daño. Mi vida, la familia, la iglesia que estoy pastoreando, a mis vecinos que están a mi alrededor, a cada una de las personas que me piden oración, Padre eterno, los pongo en tus manos en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí ya estoy cubierto con la cobertura y ahora entro a la parte de interceder. Tomo las personas por familia, por nombre, y si catalogo de que en mi mente no hay aquello que está, entonces empiezo a hacer así. Y voy a hacerlo con mis ojos abiertos para que se dé cuenta usted que el hablar en lengua no necesita cerrar los ojos, porque esa es la equivocación.
Y empiezo a decir así. ¿Por qué? Porque mire, cuando estoy hablando de esta forma, estoy diciendo, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús declaro por la palabra que todo trabajo del enemigo que quiera venir a perturbar por aire, por tierra, visible o visible, ahora mismo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que tus ángeles los capturan y los llevan a 150,000 metros de distancia en el nombre de Jesús. Entonces, vengo y digo, ahora es Brexinido la vaccina, Rabahaya Tansa. Y splutit blind to the things sobre the lamb escondi di che stai gracia. O sconi di la vaccina, Rabahaya. Aquí mando ahora expliquitis boya. Socatat mari que te bagus nira. En cadi blari se cadi clux. Ik budix neja de bana sconi. Alabastinho de la hatigus mari doga. Solo a mí ti padi solegate. En serio blebac di giucera baxi. Mi espíritu está intercediendo. Mi mente queda en blanco, pero mi espíritu están intercediendo. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo en el español y digo, Señor, en tu nombre declaro que todo trabajo del enemigo ahora queda destruido. Está pensando mi mente y está hablando mi boca. Pero si digo, spluti gandis boni desari like sorry, exkendu di badi diciendo, expuri animanic baisa. Mi mente queda en blanco. Solamente habla el espíritu con mi espíritu. Y esa es la intercesión más potente que podemos tener. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sí sabe hablar. El Espíritu Santo se va directo donde el Padre y dice las palabras correctas. Por eso le digo yo, este misterio no es revelado en institutos bíblicos. Este misterio, si usted lo busca, aquí hay un misterio en lo que le enseñé en Daniel capítulo 10, versículo 11. Un misterio que la gente no sabe, la mayor parte de los cristianos no sabe, que Satanás se opone a la oración que están haciendo todos los días. Y si lo saben, pero no saben cómo contrarrestarla. Entonces mire lo que dice aquí Romanos, el libro de Corintios, capítulo 12. Mire lo que dice capítulo 12 del libro de Primera de Corintios. Y dice, capítulo 14 es mejor. Porque el que habla en lengua, dice el capítulo 14, versículo 2. Escuche muy bien lo que estaba haciendo ahorita. Porque habla en lengua, no habla a los hombres. O sea, en otras palabras, ningún hombre puede saber lo que estoy hablando. Pero dice aquí, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Cómo puede sacar a alguien misterios? Algo que no está revelado. O sea que el hombre no es por doctorado que puede revelar, sino que cuando usted sabe que Dios le ha dado una armadura y unas armas potentes, entonces sabe usted que el hablar en lengua, aleluya, el hablar en lengua es directamente estar en contacto con el Espíritu Santo y sabe que eso es, que Satanás no puede retener esa oración que usted hace directa. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo con el Padre que están hablando. Nadie puede meterse en esa oración, en esa plática con el Padre. Por eso es que usted tiene que saber que es motivo de fuerza, de poder, cuando nosotros estamos trabajando en el Señor. Así es que yo le bendigo, hermano, y seguiré con esta enseñanza para que cada uno de ustedes pueda contrarrestar el trabajo que Satanás está haciendo por medio de brujos en ese lugar. ¿Sabe usted que hay espíritus territoriales? ¿Verdad? Que así como están, usted cree que Satanás en vano le dijo a Jesús que si le daba un acto de oración le iba a dar toda la gloria de los reinos porque a él le había sido entregado. Entonces él estaba hablando la verdad, a él les fueron entregados porque él venció a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Y ellos eran los reyes, entonces él destronó a esos reyes y se quedó con el reinado. Entonces para podérselo quitar, pero mire que hasta ahorita no se lo ha quitado Dios, sino que Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estaba hablando del ser humano, pero todavía la tierra y la humanidad, el que quiere, está bajo el poder de Satanás. Pero nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús, tenemos esta armadura y unas armas tan potentes que cuando las echamos a andar, hermano, entonces el enemigo lo va a respetar. No es que va a dejar de atacarlo, pero usted sabe cómo combatirlo. Por eso le digo en esta hermosa noche, Dios le bendiga y la paz de Jesucristo. Si usted tiene algún comentario de esto, usted me lo puede poner ahí, yo lo voy a leer y le voy a dar alguna respuesta si está a mi alcance. Así es que Dios le bendiga y la paz de Jesucristo en su corazón. Aleluya.